Diferencias espirituales entre México y Japón. Estas diferencias las he notado en el tiempo que llevo viviendo en Japón, que son aproximadamente 10 años. Y la diferencia espiritual en realidad no es mucha, porque los mexicanos son campesinos sin dinero y los japoneses son campesinos con dinero. Es decir, tienen las mismas costumbres y tradiciones inútiles para el espíritu, que son ritos, cultos materialistas en diferentes religiones y sectas. Y los japoneses y los mexicanos son igual de fanáticos en ese sentido, al igual que en la política, porque no les enseñaron otro camino que no sea el materialista, ya que el materialismo es lo que gobierna el mundo. La mayoría es la creencia que la mayoría tiene en el mundo. Entonces, para muchos empresarios, aunque sean mexicanos o japoneses, el hecho de tener altares en sus empresas o ser devotos de algún santo o de alguna deidad o hacer ritos para que les vaya bien en sus empresas se ve mucho aquí en Japón. Igual en México hacen misas, hacen bendiciones, bendicen las máquinas, bendicen las fábricas, bendicen lo que es el dinero o la forma con que obtienes el dinero. Pero en realidad no hay mucha espiritualidad en México y en Japón, así como en el resto del mundo. No importa si son primermundistas o tercermundistas, realmente la ignorancia es la misma, ignorancia espiritual. Entonces, algunas diferencias que sí he notado en Japón es que, por ejemplo, yo no me he enfermado, desde que llegué a Japón, no me he enfermado, nunca me he enfermado del estómago. No me dan esos dolores del estómago, no me da diarrea, es decir, no extraño eso de México, porque en México a cada rato te enfermas a ir a comer en un puesto en la calle o por comprar comida o agua. Y otra cosa que agradezco de Japón es que el agua de la llave es potable, 100% potable. Nunca he tenido que hervir el agua o echarle cloro o tener que comprar agua embotellada. Eso es algo que aquí se agradece y de cierta forma tiene que ver con la disciplina y con el orden estricto que hay aquí en Japón, porque en primer lugar se pone al cuerpo, a la carne. Es lo más importante, la seguridad del cuerpo en Japón. Todo lo contrario en México, que lo primero es el placer de la carne. Y eso implica correr riesgos como droga, vicios, y simplemente la cultura mexicana no ayuda a ser espiritual a la gente. Por eso es preferible renunciar a nuestras culturas, a nuestras nacionalidades, porque es lo que le inculcan a los niños desde chiquitos: solamente religión, partidos políticos, también alguna idea o ideología de hombres, ya sea filosofía o política, o alguna tendencia social o cultural o sexual. Entonces, todo eso está impuesto desde la infancia, y por eso es tan difícil quitárselo de encima, porque nos adoctrinan en ese materialismo que es el veneno del espíritu. Y volviendo al tema de qué es diferencia entre México y Japón en lo que respecta a la espiritualidad, pues realmente todo está basado en ideas europeas de civilización, de progreso, de adelanto científico,
Entonces, Japón y México realmente tienen ideas parecidas en ese sentido en el mundo europeo, que fue el que invadió a todo el mundo. Y pues México fue invadido en su momento, saqueado por países europeos, y Japón pues solitos se volvieron occidentales, al menos los imitan, ¿no? Renunciaron a su propia cultura en pos de un falso progreso, para no quedarse atrás de las naciones europeas que se repartían el mundo. Y pues Japón no se quiso quedar atrás y también le entró a esa repartición del mundo, o al menos lo intentó. Y por eso se occidentalizó Japón, y los japoneses pues se visten como europeos y no son felices. Tienen muchos servicios, pero estos servicios que les comentamos, como el agua potable, el alcantarillado, la electricidad, que está en todo el país, son servicios que tienen alta calidad. Sin embargo, detrás de eso hay un gran sacrificio, porque para obtener el dinero, pues Japón tiene que vender muchos productos que contaminan al mundo. Aquí en Japón no se ve la basura por fuera, pero producen muchísima basura en el mundo. Automóviles, maquinaria, plástico, ropa de moda rápida, etcétera. Entonces, donde fabrican esos productos, esos países, esas naciones terminan contaminando sus propios recursos, sus propios ríos, su tierra. Y Japón usa ese dinero para mantener en un nivel de calidad de vida alto a su población solamente. O sea, es más, solamente ven por ellos mismos los japoneses. Y lo mismo podemos decir de los estadounidenses, de los franceses, de los rusos, de los italianos, de los alemanes, y de otras tantas naciones que se engrandecieron, se envanecieron y gobiernan al mundo de esta forma, ¿no? Hay una guerra económica, una guerra geopolítica, y esto Cristo le llama guerra de ideas. Entonces estas guerras que son ideológicas son crueles realmente. Entonces aquí vemos cómo la fuerza pasiva de las naciones, el poder pasivo, culturalmente se imponen a otros todavía, y los mismos dirigentes y representantes de las naciones, de los pueblos, traicionan a sus pueblos por unas migajas que les dan las grandes naciones. Es decir, son títeres de naciones más poderosas en el sentido material, y por tener un poco de poder, un poco de dinero, un poco de recompensas, de dádivas, de soborno, pues traicionan a sus pueblos y terminan vendiéndolo como esclavos a estas grandes naciones. Otra forma de obtener dinero pues es con los préstamos a los bancos y consumir únicamente los productos propios de esta nación japonesa, pero todo está hecho en China. Entonces es un gran culto al dinero en el mundo, un culto a la carne, un culto a la ciencia materialista. Lo que los niños ahora son vistos como una cruz, una carga, un peso para los padres. Ya nadie quiere tener hijos, pero en realidad los niños no son una cruz. El matrimonio sí es una cruz, pero los niños son una caridad que tenemos que hacer a esos espíritus que llamamos con amor. Cuando nos decidimos unir por amor, llamamos a esos espíritus a reencarnar con ayuda de nosotros y de Dios, en una familia compuesta por el hombre y la mujer. Y así es como ha bendecido al matrimonio Dios y el hogar. El hogar debe ser nuestro refugio, y los niños son una
caridad que hacemos con esos espíritus, ya sea que nuestros niños estén sanos o tengan alguna malformación en su cuerpo o alguna enfermedad, no importa en qué cuerpo reencarnó un espíritu, es para su adelanto, para su evolución. Por eso el aborto no es algo que nosotros practicamos, porque recibimos a ese espíritu con su retribución, con su dolor, y lo ayudamos a llevar ese dolor, esa retribución, esa restitución con amor. Entonces, ahora más bien se hace pesada, decimos que los niños son una carga porque los empresarios, los religiosos, los políticos nos dicen que compremos esto para los niños, que los niños necesitan esto otro, y son cosas que nos hacen comprar para ellos que no necesitan para vivir una vida espiritual. Entonces, tener hijos se ha hecho muy caro, tener una familia se ha hecho muy caro, porque para tener una casa pues tienes que sacar un crédito hipotecario o trabajar muchos años, incluso muchos tienen que robar o hacer cualquier otra cosa por obtener dinero. Y entonces decimos que tener familia pues ya no es algo viable, cansa, enferma o te aburre o te quita la paz o te salen arrugas por tener familia. Y así llegamos a un momento en el que las mujeres ya no quieren ser madres, y así se cumplen todas las profecías, que llegamos a una mayor altura de materialismo, maldad y a un abismo de los que los políticos, los religiosos, los científicos y los empresarios se desatienden y hacen como si nada estuviera pasando, y aquí no pasa nada, y los políticos te dicen que aquí no pasa nada, todo el mundo te dice tú sigue el adoctrinamiento que te damos en la escuela y algún día tú serás rico igual que nosotros. Y bueno, todas esas promesas falsas que nos da el mundo, que nos dan los grandes señores con sus riquezas, nos deslumbran con su ciencia materialista y les creemos y lo seguimos ciegamente. Entonces Dios no quiere que suframos de esa forma, como estamos en una lucha como nos ve que estamos en una lucha desesperada, pues nos viene a ayudar con ayuda de Cristo, con ayuda de su mundo espiritual de luz, al que para muchos es más fácil negar porque no quieren explicarlo, no lo conocen o les estorba para su falso progreso, y prefieren hacer creer al mundo que la ciencia va a gobernar, que solamente somos animales que se nacen, crecen, los esclavizan, los utilizan y se reproducen para que sus hijos sean igual de esclavos y mueren. Y así pretende el mundo, pretenden los líderes, pretenden los presidentes, los empresarios, los religiosos, los comerciantes, los científicos, que así sea para siempre, por los siglos de los siglos. Y no es así. La libertad está cerca. La humanidad tiene que despertar, si no es por el amor, penosamente será por el dolor, pero al fin de cuentas despertará. Y el reclamo de la naturaleza también es una gran ayuda para despertar. Entonces hay que bendecir todo ese dolor, ese amor, esa naturaleza que nos despierta. Para también las pruebas hay que bendecirlas porque nos ayudan a meditar, y obviamente hay que meditar. La mejor forma de meditar no es poniendo en blanco nuestra mente, sino meditemos en las lecciones espirituales. La armonía en la naturaleza y la armonía espiritual es una realidad cuando dejamos el materialismo. Nos decimos cristianos, pero en realidad no lo somos.
porque tenemos muchos otros dioses, y volver a la primitiva y original esencia es parte de la invitación al espiritualismo. En otros tiempos también hubo guerras, también hubo plagas, enfermedades, también ha habido ignorancia, que es la madre de todo fanatismo, supersticiones, vicios y errores con respecto a todo lo que es lo espiritual y lo material en este planeta. Pero ya nuestro conocimiento ha crecido, la ciencia ha crecido, pero aún así no hemos logrado la armonía entre lo espiritual y lo material, tal cual como en la naturaleza se encuentra. El Espíritu de Dios, que está en todas partes, nos invita a esta vida, que es a la que debemos de aspirar, aunque nos parezca una vida contrario a lo que es el progreso. En realidad el progreso es el volver a la naturaleza, obviamente con los conocimientos de lo que nos pueda hacer la vida más llevadera. Y aquí estamos donde se construyó una maqueta de antiguas aldeas que poblaron zonas de nieve. Aquí se sembraba, bueno, vaya, es una réplica, es una zona arqueológica de una cultura donde se practicaba se sepultaban, hacían tumbas en formas de montículos, pero recordemos que los muertos entierran a sus muertos, así que eso es otro tema. Y bueno, aquí vemos cómo están construidas de elementos naturales, son completamente impermeables, pero dentro lo que calentaba es el humo de la fogata, porque alejaba a los insectos. Desafortunadamente, pues ahora abusamos mucho de lo que es el veneno de el DDT, todo lo que es lo que se le aplica a las plantas para que produzcan más. Pues ahora se abusa mucho de esto para los mosquitos, por ejemplo. Pero antes pues era el remedio, el humo. Y entonces en estas pequeñas chozas vivían las familias, tenían un área para pescar, para cazar, para recolectar, sembrar o lo que sea las actividades de la vida diaria. Y en realidad tenían mucho tiempo libre, pasaban más tiempo creando arte, que ahora ya no nos vamos a disponer tanto del arte. Y bueno, aquí vemos el interior, está lleno de humo porque es algo que es necesario para la vida, el fuego, como siempre. Por lo que les volvemos a repetir, no se necesita mucha ciencia. Lo que se necesita es amar la naturaleza, amar a Dios. Porque si nos decimos realmente espirituales o cristianos, o que guardamos la ley de Dios, o civilizados, vamos a vivir en armonía. Desafortunadamente también hay intereses políticos, religiosos y de otros tipos para engañar a los pueblos, a las naciones, ofreciéndoles protección, un protectorado, para que su cultura o sus tradiciones o sus ritos no desaparezcan,
a cambio de explotar sus recursos. Entonces los aldeanos de donde haya minas, por ejemplo, o petróleo, pues son movidos a través de movimientos que tienen que ver con militares o incluso desaparecen esos pueblos. Y también hay migraciones, fomentan migraciones masivas. Todo es por los recursos en la lucha que estamos viendo y la lucha de los pueblos que también pertenecieron en su momento a un reino, ¿no? Hay infinidad de ritos, hay infinidad de cultos que vamos a ir encontrando en nuestros caminos, así que no nos escandalizamos de eso. Tampoco vamos a imponer nada por la fuerza, otra fuerza que no sea la del amor. Y en realidad nosotros tenemos que aprender mucho de todos los caminos, pero tomar únicamente lo que beneficia realmente a nuestro camino de evolución y perfeccionamiento espiritual, que al fin de cuentas cada uno se tiene que responsabilizar de nuestros actos, hacernos responsables de nuestros actos y guiar a los nuestros a la espiritualidad. Es algo que se nos está pidiendo, pero no ayudar a crear imperios. No recomendamos hacer eso, es decir, apoyar ese tipo de políticas o movimientos imperialistas, porque no tienen nada de méritos el que unos pueblos tengan una supuesta protección de un armamento militar, y por eso hay naciones o imperios que incrementan su armamento militar a costa de estos pueblos. Es como un robo. Se llama saqueo o rapiña o engaño. Entonces esa piratería pues no es algo que estamos recomendando, la cual nos estamos recomendando participar, ya sea que seamos pertenecientes a esas jerarquías o no, a esas organizaciones o no, o que vaya, pues de todas formas se imponen muchas veces por la fuerza o por la injusticia a los aldeanos, que también por ignorancia aceptan dádivas o aceptan recompensas o aceptan algún tipo de promesa o acuerdo, ¿no? Entonces, pues en realidad nosotros no conocemos a nadie de ninguna jerarquía o organización. Solamente estamos observando lo que está ocurriendo alrededor del tema del espiritualismo. Hay fanatismos, obviamente, se presta paso de fanatismo, pero esto, bueno, al principio tiene que ser así, para que sea tomado en serio por cada uno de nosotros, niños, jóvenes, ancianos. Es un tema que no nos van a enseñar ni en la escuela, ni en la religión, ni en la política. Bueno, los nuevos espiritualismos pues ya están adulterados, hay un ecumenismo, tampoco nosotros pertenecemos a ese ecumenismo, y entonces tenemos que tener que ser nosotros mismos pues quienes investiguemos todos estos temas, ser discípulos. Ya luego alcanzaremos más elevación espiritual, por ejemplo, en lo que se pide, requisitos para ser discípulo, pues la pobreza, la castidad, etcétera, ¿no? Pero todo eso nace del sentimiento del amor hacia Dios, de querer volver a la patria espiritual. El espíritu quiere emanciparse de todo lo material, y entonces surge esa fuerza espiritual. Se empiezan a despertar los dones para su desarrollo y para que nos ayude en este camino de evolución y perfeccionamiento espiritual. De esta forma pues iremos ayudando a otros a que también se emancipen de lo que la carne le gusta y al cerebro lo entretiene, porque bueno, no siempre vamos a estar por estos medios. Únicamente son avances que mostramos de nuestros pasos, pero cada paso que estamos dando cuesta sangre del pueblo de Dios, que en su lucha pues llega hasta el sacrificio, porque
hay mucho interés, mucho materialismo, mucha maldad en este momento. Es una cúspide muy grande de maldad, y pareciera que la humanidad no tiene remedio, que pareciera que no se puede regenerar. Hay quienes ya están pensando en borrar completamente a la humanidad y iniciar una nueva, etcétera. Entonces hay mucho fanatismo también, y en realidad la humanidad se puede regenerar. También podemos volver a la naturaleza, no es imposible. No vamos a volver a antiguas jerarquías o antiguos imperios, ese es el error, o la confusión en que cuando uno habla de espiritualismo inmediatamente lo relacionan con un nuevo imperio, o que tiene relación con otro imperio anterior, o es una mezcla de varios imperios, etcétera, o reinos. Pero no hay que darle características ya materialistas al reino espiritual, que nunca va a tomar forma en algo material. Entonces, todas esas lecciones ya pasaron. No es necesario crear una nueva cultura, o un nuevo país, o una nueva nación, o algún nuevo fanatismo alrededor de las revelaciones, porque van a ser estériles. Y pues bueno, si nos damos cuenta, alrededor de toda esta zona arqueológica, o réplica o maqueta tamaño natural de esta aldea, está lleno de industria, de cemento y contaminación. Pero la única forma de detener todo esto es precisamente mediante el amor hacia nuestro creador, el padre creador, padre o madre, como queramos, como lo sentimos. Más a veces es un padre, a veces una madre, un amigo, un doctor, un maestro, que nos está dando lecciones constantemente, y es el mismo Dios en todas partes. Aunque le queremos dar mil formas, ¿no? O lo conozcamos de mil nombres, mil formas, su verdadero nombre es Padre o Madre. Es Él de donde brotamos, de donde nacemos, y por lo tanto tenemos que respetar lo que Él ha creado para nuestro desarrollo y evolución espiritual, que es a lo que nos debemos dedicar a partir bueno, desde siempre ha sido lo que no debimos de haber descuidado. Le dimos más importancia a la ciencia, al arte, y pues ahora le corresponde al espíritu. Pero pues los volvemos a repetir, al principio va a haber mucho fanatismo, y bueno, eso es algo que se ha estado viendo últimamente en cuanto a las guerras civiles, por ejemplo, en las que se enfrenta el norte y el sur, para dividir territorios. No apoyemos la guerra civil. No están tratando de convertir a una zona dividen las naciones, y en la parte norte gobierna el miedo, el terror, la maldad, o lo que sea algo como odio, y al tiempo van a querer enfrentarlo con el sur. Por lo que no les volvemos a invitar a no participar en las guerras de ideas, sino que seamos simiente de unificación, sembrar una unión, no discordia, no llevar la semilla de discordia, sino de unión, para lo cual tenemos que, obviamente, soportar todo lo que tenga que las pruebas, el dolor que a diario nos pueda llegar, es decir, calumnias, escarnios, castigos, todo lo que tenga que ver con nuestro camino, que también muchos lo desconocen, o muchos lo odian, muchos les gusta, etcétera. Entonces nos vamos a encontrar de todo en el camino, ¿no? Nada más que hay que aprender a discernir, no estamos juzgando, estamos discerniendo
que es el fruto de lo que se nos muestre, y tomar únicamente lo que nos sirva y rechazar amablemente lo demás, ¿no? O sea, dentro de nuestro hogar, eso sí, ya no hay que tener lo que son símbolos, altares, velas, flores, incienso. Pese a las críticas, pero esto es algo necesario, ya que nos estorba en el cumplimiento a lo que es la obra. No tenemos imágenes, no tenemos amuletos, no practicamos ritos, ya sean con velas o con incienso. No le damos fuerza a la carne, a los 5 sentidos. Al principio se usa, pero ya después se va uno más sensibilizando hasta tal punto de ya no necesitarlo. Pero eso pues ya hace mucho tiempo que lo debimos de haber dejado para también no sembrar división o una nueva organización o una nueva religión o jerarquías, mucho menos jerarquías. Entonces, todas estas lecciones son muy claras. Donde quiera que vayamos, tenemos que llevarlas con limpidez para que den fruto. Y seguramente unas puertas se cerrarán, otras se abrirán. Eso también depende de nuestra preparación, pero eso también nos lo dice la conciencia, la guía, que es la que nos dice a dónde ir, qué hacer o qué no hacer. Entonces, consultemos siempre con la conciencia, estemos bien con ella, cumplamos con la conciencia, no neguemos nuestro camino si sentimos que la conciencia nos llama y que el espíritu también llama. La conciencia siempre va a estar guiándonos, todo el tiempo nos está indicando el camino, diciendo qué es lo justo. También hay una lucha entre lo que se dice el bien y el mal, pero en realidad no existe lo bueno ni lo malo, porque para unos una cosa es buena y para otros otra cosa es mala. Entonces, o incluso hay quienes se ponen de un parte de los buenos y de los villanos, o de los héroes o delincuentes, etcétera. Entonces, no es algo que realmente nosotros nos toque juzgar qué es lo bueno, qué es lo malo, sino que es lo correcto ante la ley de Dios. De ahí depende la ley de Dios, del amor a Dios, al amor a nuestros semejantes, por lo cual pues tenemos que tomar siempre presente esas lecciones, los ejemplos y las leyes, para que podamos discernir qué es lo justo. Aunque nosotros obviamente pues no vamos a alcanzar la perfección, obviamente nosotros no somos Cristo, o no somos llevamos una parte divina que es la conciencia, pero nunca vamos a superar al maestro y querer escudriñar a Dios como queremos. Tampoco nos alcanza ni el espíritu, ni la mente, ni en el estado encarnado en el que nos encontramos, así que, y mucho menos tampoco en otro valle espiritual donde vamos a encontrar espíritus más elevados. Vamos a encontrar espíritus más elevados y que nos van a decir vamos a ir preguntando en las escalas que vayamos de evolución y perfeccionamiento espiritual, la escala de Jacob. Vamos a ir viendo cómo muchos espíritus llegan a una escala superior y dicen: tú eres preguntamos, tú eres mi padre, y hay hermanos o espíritus más evolucionados que nos van a decir: no, todavía falta mucho en la escala de evolución y perfeccionamiento espiritual para alcanzar su solio, que obviamente que quiere que lleguemos a ayudarle a gobernar el mundo, el universo, con amor. Bueno, ya por último, pues hace mucho tiempo el sol era
considerado un Dios como Dios, porque cuando buscábamos a Dios, al verdadero Dios, notamos que el Sol tiene atributos parecidos al Padre, que son la calidez, da la vida en el planeta, pero ahora pues se confunde mucho el culto al antiguo del Sol al culto al dinero, pero no hay que confundir la forma redonda del Sol, ni su calor, y tampoco es Dios el dinero, ni el Sol, ni ningún elemento de la naturaleza, pero todo esto es sagrado. Por lo tanto, no debemos de contaminar ni lo exterior ni lo interior, porque a veces le damos más importancia a la limpidez exterior, y es un argumento de venta. Aquí vamos a explicarles cómo les llegan a los aldeanos con argumentos para sacarlos de sus comunidades a ser esclavos del dinero, precisamente, ¿no? Del comercio. Aquí tenemos que que comiencen a ver los defectos, los posibles defectos, o vaya, no son defectos, sino que lo exageran demasiado lo que es el no estar apegado a la tierra. Por ejemplo, el barro, ¿no? Que es algo sucio, tener piso de barro, por ejemplo, y empiezan a presionar a poner un piso de cemento, o que hay insectos, pero el humo pues los aleja en todo momento. Dentro, en realidad sí son cálidas, aunque haya invierno en el exterior. No se transmina el agua, el agua esto está en capas. Les volvemos a repetir que aquí pues, la clave en el clima frío son las capas. También para cuando uno se cubre hay que tener una parte como un colchoncito dentro de la ropa, entre lo que es la ropa interior. Luego sigue como una especie de piel, como del tipo de este abrigo, así como si fuera pelo de animal, para que esto crea una capa de calor interior entre lo que es la ropa ya exterior, que debería ser impermeable. Bueno, aquí se utilizaban abrigos de este material, como si estaban fabricados, hechos de al igual que de este estilo, para abrigarse. Era un abrigo de paja y funcionaba muy bien. Luego, pero ya sabemos que llegan con argumentos como el de es que no dura la ropa así, o que les hacen la humillación hacia el pobre. Bueno, esto no es ser pobre. Definitivamente tener alimento y casa no es ser pobre. Entonces, nada más que pues la falta de espiritualidad nos lleva a la ambición y a querer más y más, y las casas se hacen más grandes, y entonces también le tenemos miedo al humo, o al piso, o al pasto, a la naturaleza, a los insectos, a los animales, y terminamos desconectándonos completamente de lo que es la naturaleza. Es muy sencilla la espiritualidad, como se darán cuenta. Es algo muy... Aquí nada más faltan pues las personas, los ejemplos, pero sabemos muy bien que todavía existen personas que tienen este estilo de vida, o viven en este conectados con la naturaleza de esta forma, a lo cual pues invitamos a fomentarlo, a incluso nosotros probar, porque pues es cuando muchos de nosotros pues ya probamos, tuvimos una infancia quizás en un lugar así, o conocemos a familiares o amigos que viven así, o que nos invitan a vivir así. Entonces en cualquier momento podemos
colaborar con la obra espiritual, que también los nombres van a desaparecer. El espiritualismo algún día, el Trinitario Mariano, los nombres van a desaparecer, no así la obra. Entonces apenas estamos muchos empezando a conocerla. No es algo que sea nuevo para otros, y luego otros vendrán. Entonces así cada uno nos vamos a ir uniendo, formando un templo espiritual en todo el universo, en el corazón. Y la humildad, pues aquí es importante, ¿no? Por eso les volvemos a repetir, aquí no lo debemos de hacer por obligación o por presiones o por algún requisito para obtener algo, sino que lo hagamos porque nos gusta. Realmente nosotros lo vemos más como algo que tiene que ver con acampar, porque como ya no tenemos ritos, nosotros, en el caso de nuestro camino, ya no vamos a volver a los ritos de nuestros ancestros. Esos ya los vamos a dejar porque no sirven para nada al espíritu, no detienen la maldad y distraen al espíritu. Entonces ya no vamos a volver a los ritos antiguos, sino que vamos a utilizar, por ejemplo, todo este conocimiento para y podemos agregar un poco más de ciencia o tecnología que nos pueda servir, por ejemplo, para el baño o para cocinar o cazar o etcétera, ¿no? Entonces, obtener el alimento que no interfiera con la naturaleza, que no contamine en las cantidades industriales en las que ahora se crean las herramientas, los utensilios, y que muchos van a parar a los tiraderos y son desperdicios que vienen de otros países. Entonces ahí es el error, ¿no? Que entonces no es de una generación para la otra el volver. Hay que ayudar a que ya no se rompan esos lazos, quienes todavía los tienen con la naturaleza. Hay que ser más sensibles, porque una de las características, les volvemos a repetir, de la etapa materialista de la humanidad, pues es la insensibilidad. Entonces, para sacar a las personas de la naturaleza, pues hemos tenido que ser incluso no solamente insensibles, sino también crueles. Bueno, y así es como los dejamos, para que el Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad de consuelo, nos aliente, nos dé fuerzas para continuar trabajando para que sea un mundo espiritualmente más perfecto, y que con el tiempo nosotros vayamos enseñando todo esto a las nuevas generaciones, futuras generaciones, para que lo puedan ellos ya vivir como una realidad, la paz. Y también es que la paz no es, ni la virtud es buena para los negocios. Entonces por eso cada vez que hay paz, luego se interrumpe la paz, y así siempre ha sido, ¿no? Para fomentar guerras, nuevos odios, por lo que es muy importante perdonar. Y tenemos muchos ejemplos. Entonces tenemos que dejar de ser crueles entre nosotros. Por ejemplo, hay muchos argumentos también aquí en esta zona, precisamente de como cuando se sacaron a las personas de esta zona, pues se les decía que vivían como animales, o que no eran más que como los perritos que dormían debajo de algún árbol o algo así, o algún otro animal que nos puedan comparar, ¿no? Es decir, ahora en realidad somos mascotas o esclavos de tiranos, de señores, de reyes, de carceleros. Pero esto no siempre fue así. Hubo un pueblo que sí logró su libertad, fue guiado para salir de la esclavitud. Sin embargo, ese pueblo pues volvió a caer en la idolatría, y llegaron otros pueblos
se aprovecharon de que estaban durmiendo en las complacencias, es decir, se estancaron moral y espiritualmente y tomaron sus tierras, ¿no? Que esto no debe de pasar para que sea Dios que nos está advirtiendo. Para eso son todas estas profecías, para eso son todas estas advertencias, estas señales que hasta la misma luna se esconde por la vergüenza de lo que está pasando en los eclipses que hemos estado viendo en los últimos años. Entonces, no busquemos más que lo esencial. Ayudemos a quienes necesitan, viudas y huérfanos, que es la verdadera religión. Misericordia quiero, no sacrificio. Y el resumen de la ley de Dios es amar a Dios y amar a nuestros semejantes, nada más. No nos compliquemos, ya pasamos esas enseñanzas, pero para quienes no las conozcan, pues hay que llevarlas con amor. Así que no estamos invitando a la lucha que no sea más que la interior. No peleamos en la política, no peleamos en la religión, no peleamos en la militar, sino en el interior, en el corazón, que es donde puede estar la traición a uno mismo. Ahí puede crecer la semilla, la mala simiente. Por eso es muy importante estar observando todos nuestros pasos cada instante. Y bueno, entonces aquí pues son algunos pequeños ejemplos, pero hay muchos en realidad de cómo se puede uno espiritualizar poco a poco para que no nos tropecemos. Sin embargo, sí hay que recalcar que estamos atrasados, muy atrasados en lo que es lo espiritual, o incluso hasta se pretende estorbar más con la excusa de que no estamos listos. Sí estamos listos, lo que falta es que se esparza más la semilla, que se conozca más, que se hable más, y obviamente pues eso a pesar de las persecuciones y castigos que nos están haciendo, pero es por las futuras generaciones, ¿no? Y también por el cumplimiento que no es por acumular semilla de convertidos. No es la cantidad sino la calidad. Entonces nosotros no somos perfectos, solamente tratamos de cumplir como nuestros labios predican y al menos intentarlo, ¿no? Eso es lo más importante, tratar de intentarlo continuamente, todos los días, una obra de caridad, no tener pensamientos que ya sabemos que la fuerza del pensamiento llega a quienes van dirigidos, y todo esto pues es parte de lo que es la lucha por dejar de pagar impuestos. Todo esto es parte de la evolución y el perfeccionamiento espiritual, que alcanzamos ya la madurez espiritual, la edad adulta del espíritu, y eso es algo para celebrarse, es para que nosotros estemos contentos y que nos motive a continuar esforzándonos a este camino, llevando a los demás al camino que es el único que conduce a la verdadera a la verdad que libera, ¿no? Es lo que nos va a unificar como una humanidad hermandada. El amor espiritual no niega el amor carnal, obviamente, pero les volvemos a repetir, estamos estancados moral y espiritualmente, así que no es normal la maldad que estamos viviendo. Tenemos que continuar con este movimiento hacia el principio y la regeneración, a la paz. Eso es lo único que se nos está pidiendo. No se nos piden sacrificios, no hay que simplemente es dejar lo que esté de más. ¿Qué es lo que está de más? Pues precisamente
es tener alimento y hogar. Obviamente el agua, que pues cuando llueve puede servir el agua, como cuando vamos uno a acampar, ¿no? Por ejemplo. Eh, pero obviamente pues ya vamos a ir dejando los automóviles, los caminos, luego todo lo que es cemento, concreto, todo lo que son eh, lo que está de más, que es lo que les volvemos a repetir, sería lo que cuando estamos dentro de la naturaleza, teniendo alimento y cobijo, todo lo demás sobra. Obviamente nosotros mismos podemos ir aprendiendo a hacer nuestra ropa, por ejemplo, o a encender el fuego sin necesidad de encendedores, o aquí, por ejemplo, hay unos que otros talleres que enseñan alfarería o para poder cocinar, para tener lo suficiente, ¿no? De esta forma ya no va a haber necesidad de guerras. Nosotros mismos tenemos la fuerza para detener esas guerras. Entonces, la ciencia sola no va a poder. Necesitamos espiritualidad, porque si no, si solamente estamos presionando o obligando a las personas a ser pobres, pues no va a haber mérito. La idea es que nosotros mismos renunciemos, entendamos la renunciación bien entendida, porque la fe ciega es reprobable ante Dios. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que entender el por qué lo vamos a hacer, por qué estamos haciendo esas renunciaciones, por qué tomamos este camino. Y podemos aprender muchas cosas dentro de él mientras vamos dejando todo lo que es el materialismo. Entonces nos vamos emancipando o desmaterializando de todo lo que es lo superfluo, y entonces pues volvemos a disfrutar de la naturaleza, porque cuando uno va a la naturaleza y no lo hace por amor, le va a parecer aburrido, o la paz incluso les parece muchas veces aburrido a quienes ya no son sensibles. Por eso les volvemos a repetir, es un proceso de volvernos otra vez a despertar espiritual y a disfrutar el frío, disfrutas el calor. Obviamente las personas que vivían en estos climas no se la pasaban 8 horas trabajando fuera de sus casas. Si la gente se está muriendo de frío o de calor, es porque se la pasa demasiado tiempo trabajando fuera, y antes te regulabas con el clima. Cuando hacía frío, dura menos de los días, pues lo que significa que tienes que estar dentro de tu hogar más tiempo, como los animalitos también invernan. Es un ejemplo que nos dan. Sin embargo, ahora como se nos extrajo de la naturaleza, pues pasamos, aunque está el clima así, trabajando y construyendo y produciendo en cantidades industriales que a fin de cuentas se desperdician, o hay una gran cantidad de alimento que también se desperdicia simplemente por obtener la riqueza, que nos lleva a la comodidad. Y mientras menos queremos hacer, mientras menos hacemos, menos queremos hacer. Entonces, recordemos, hay que cerrar la puerta a la comodidad, y esto va a ayudarnos a que regulemos nuestras horas de trabajo. Todo está en el libro, que es como un manual, pero les volvemos a repetir, no le demos connotaciones religiosas o de una nueva religión, una nueva Biblia o algo así. Es la continuación de los primeros y el segundo testamento, y además de una obra que inicia en la eternidad. Así es amplia esta doctrina, es muy profunda, por lo tanto nosotros no les estamos no les podemos explicar todo en nuestros videos, porque lo mejor es vivirla, ¿no? En ese momento ya es cuando tú ya la puedes incluso enseñar, aunque no hablemos. Por ejemplo, el único idioma que va a quedar es el del amor, porque vamos a otros lugares y muchas veces no sabemos el idioma, pero podemos
nuestro ejemplo y nuestros pensamientos y todo lo que nosotros vamos irradiando, pues van a ir ayudando no solamente a las personas encarnadas, sino también a los espíritus que estén por estos caminos, que también no materialicemos a los espíritus, no los imaginemos como seres humanos ya, sino son presencias que se sienten. Muchos tienen la facultad de prestar su cuerpo, su carne, para que hablen, pero hay que tomar precauciones con eso, y es que te puedes posesionar o sea, el espíritu ya no se quiere salir, quiere continuar tocando lo que es lo que es la carne, o sea, es decir, lo que la carne le gusta, que el mundo, vaya, quiere volver al planeta para influenciar a los seres humanos, y muchas veces traen no muy buenas intenciones. Entonces tampoco, y aparte porque pues se está haciendo una nueva religión de todo eso. Sí es muy importante no abusar de nuestro libre albedrío y seguir los consejos que se nos están dando en lo que es el espiritualismo, que ya los dones se manifiestan en todas partes del mundo, pero hay quienes quieren volver a esclavizar a la humanidad así en una en la misma jaula, ¿no? O sea, es decir, no están permitiendo que salgamos de lo que es pagar impuestos, o de salir del comercio o del rito. O sea, hay muchos que se oponen pues por intereses materiales, ¿no? Entonces, o nada más para dividir o confundir. Entonces no somos nosotros los que estamos sembrando semillas de división. El camino del espiritualismo no es un camino solitario, porque por el contrario nos estamos comunicando, o al menos estamos esforzándonos por alcanzar esa comunicación espiritual con los seres de luz, pero podemos hacerlo al mismo tiempo que estamos cuidando a la familia, a la comunidad. No es algo que sea para que se preste a un hermetismo o misticismo, pero de que sí hubo necesidad de que los discípulos en el segundo tiempo fueran cada quien en su camino. Fue también porque obviamente no había jerarquías ni organizaciones, sino que el espíritu y la conciencia te guiaban para que alcanzáramos ellos llevaban la semilla pura del cristianismo, y tienen más que ver con el espíritu. Entonces ya con el tiempo se fue adulterando, se fueron agregando ritos y todo lo que tenemos que ya deshacernos de eso, de esas prácticas, para que no confundamos. Este camino, pues, lo volvemos a repetir, llegará un momento en el que alguien sí alcance la elevación necesaria, o la elevación espiritual, para que tome ese camino. Es decir, van a venir más espíritus cada vez más y más evolucionados, que es algo que nosotros no hemos o sea, que nosotros hay que pasar de ser discípulos teóricos a la práctica, y es ahí cuando ya nos vamos a ir dando cuenta de qué pasos vamos dando hacia, o sea, si nuestros pasos son correctos. Eso lo va a decidir la conciencia, cuando como una lámpara que nos va alumbrando el camino, la conciencia nos dice cuáles pasos son correctos, qué hay que corregir,
en qué momento callar, en qué momento hablar, todo esto que ayude para que este camino se siga transitando y no desaparezca. Eso es lo más importante, dejar la semilla, sembrar la semilla. No sabemos en dónde va a dar frutos, porque pues muchas veces vamos a encontrar tierras preparadas y otras veces corazones duros o fríos, pero con constancia y perseverancia esos cerrojos se abren. Y es importante que el conocimiento crezca, porque o todos ignorantes o todos sabios. Y mientras más elevados espiritualmente estemos, pues menor va a ser la necesidad de dividirnos, de separarnos en fronteras políticas, fronteras con bardas o que pueden dividir un árbol del otro, separarlo. Si separar un árbol del otro, también vamos a dejar todo lo que sea las diferencias de clases. Ni siquiera en la economía hay una nación igual que otra. Son inventos, vaya, de hace muchos siglos que sustituyen a otras formas de comercio, pero como el trueque, pero o las semillas que antes se usaban como moneda, etcétera, ¿no? Entonces, realmente es el cambio de doctrina lo que nos va a liberar, porque si no, pueden arrebatar todos sus recursos de una nación quienes practiquen ese comercio, porque quien se ensucia las manos en el comercio terminará siendo vendido. Y estas lecciones no hay que olvidarlas, hay que convertirnos al espiritualismo en nuestra relación tiene que ser por amor, sea con quien sea. Entonces esto es pues es un proceso, lleva tiempo, lleva generaciones, pero no debemos de dejar de esforzarnos o volver a la idolatría o a la acumulación de riquezas, de bienes. Si ya los vamos dejando, continuemos, apoyémonos entre todos para seguir en el camino con fe, constancia y perseverancia. No es lo único que necesitamos. Méritos diarios, esfuerzos diarios, como cuando uno va ascendiendo una montaña. Igual es la misma forma que uno va. El camino más directo es el mejor. Lo que sí vamos a actuar con celo y energía ante quienes quieran ocultar, vender o alterar esta verdad, porque ya no estamos en la infancia espiritual. Seguir el sendero significa hacia arriba, es decir, el esfuerzo, el camino angosto del espiritualismo. No es como otro camino que nos lleva por caminos más fáciles, más que nos requieren menos esfuerzo, menos que nos da más placeres, y esos valles nos pueden dormir. Entonces la mayoría está dormido por el materialismo que es la comodidad también. Entonces el egoísmo, la carne pide mucho y pide más y más. Entonces hay complacencias, hay placeres sanos y diversión sana. No es algo, tiene que ser algo rígido. Aquí tenemos este bambú que es rígido y flexible al mismo tiempo. No es necesario que tengamos una vida
de sufrimientos, eso no es la vida espiritual. Quienes se procuran sufrimientos o procuran sufrimientos a los demás no son maestros, y menos si hacen el uso de la fuerza. Así que no causemos daño, no causemos dolor, porque todo eso le corresponde a Dios, no a nosotros decidir o discernir. Castigar, pues obviamente nada más nosotros lo hacemos. Dios no castiga, Dios no juzga, sino que son nuestras obras. Nosotros mismos somos nuestros propios jueces. Entonces, al desconocer la ley, trae consecuencias, ya sea por ignorancia o por porque lo hagamos con la intención. Eso es lo que ve Dios, la intención realmente. Entonces, muchas veces hacemos algo con una intención o con la otra, pero eso ya es algo que le corresponde a Dios, precisamente a la ley, que se le conoce como la ley de causa y efecto. Pero bueno, entonces ya no hay que tampoco hacer una ciencia de todo esto. La ciencia espiritual no es algo que tenga que ver con la telequinesis o con lo que sea más métodos científicos.